Cordial saludo, profe. Mi nombre es Erika Flores y voy a presentar el video de tablas de frecuencia del trabajo de estadística. Bueno, aquí empezamos con el ejercicio número 1, el cual dice: en la empresa Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá, el área de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario y una de las preguntas correspondía a la cantidad de hijos que tienen en este rango de edad. Bueno, aquí dice: identifique la población, muestra, tamaño de la muestra, variable y tipo de variable del estudio. En este caso encontramos que la población son los hijos de los trabajadores menores que tienen menos de 10 años. La muestra son los trabajadores con hijos menores de 10 años. El tamaño de la muestra, los 70 trabajadores. La variable son los hijos de los trabajadores. Y el tipo de variable del estudio es cuantitativa discreta. Aquí tabulamos la información. A este lado podemos encontrar que cada columna, cada fila representa a los trabajadores, cada cuadrito representa a los trabajadores. En este caso tenemos 70 y cada numerito representa la edad de los hijos que ellos pues dijeron que tenían. Aquí ya podemos encontrar que bueno, esta sería la variable. Aquí encontramos que los hijos de los trabajadores tienen entre 0 y 7 años de edad. Aquí encontramos f sub i, que sería la frecuencia absoluta. Por ejemplo, en este caso decimos que 11 de los trabajadores tienen hijos de 0 edad, 14 trabajadores de una edad, 17 trabajadores de 2 años, y así sucesivamente. El total nos arrojaría 70, los 70 trabajadores. Para sacar el porcentaje, entonces cogemos, en este caso cogemos el 11, lo dividimos por la cantidad, es decir, por los 70, y eso nos arrojaría pues un total del 16%, y así sucesivamente con el resto. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, entonces cogemos en este caso el número 11 y lo sumamos con el número siguiente, que sería 14, lo cual nos daría 25. En este caso sumaríamos 25 más 17, lo que nos daría 42, y así sucesivamente. Para hallar la frecuencia relativa acumulada, entonces cogemos el porcentaje, en este caso el 16%, lo sumamos con el siguiente que, bueno, aquí lo dejamos solito primero, luego lo sumamos con el siguiente que sería el 20%, lo cual nos daría un 36%. Y luego, digamos, este 36% lo sumamos con el 24%, lo que nos daría un 60%, y así sucesivamente hasta que completemos el 100%. En las conclusiones decimos que 14 de los trabajadores tienen hijos de 1 año. El 31 de los trabajadores tienen hijos entre 0 y 2 años, es decir, aquí. Del 100% de los trabajadores, el 79% tiene hijos entre 0 y 3 años. Es decir, esto, y nos daría el 79%. Y del 100% de los trabajadores, el 24% tiene hijos de 2 años. Es decir, aquí. Aquí encontramos la gráfica. Esta columna roja nos quiere decir el número de los trabajadores, y la columna azul pues el rango de la edad de los hijos que tienen. Por ejemplo, en este caso pues no se evidencia nada, porque de los 11 trabajadores pues 11 trabajadores tienen hijos entre de 0 años, 14 trabajadores de 1 año, 17 trabajadores de 2 años, y así sucesivamente.
En el segundo ejercicio dice, se quiere analizar en el supermercado Cora Tienda las utilidades en el último trimestre del año 2017. Para ello se seleccionaron las utilidades de 45 días. Los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes. Aquí nos entregan los datos. Bueno, aquí dice, vamos pues igual a identificar la población, muestra, tamaño de la muestra y etcétera. En este caso la población son las utilidades del supermercado Cora Tiendas, la muestra las utilidades de los 45 días, el tamaño de la muestra las utilidades del último trimestre y la variable son las utilidades y el tipo de variable del estudio es cuantitativa continua. De igual manera aquí tabulamos la información con los datos que nos dieron. Esto, cada uno pertenece a uno de los 45 días. Entonces, aquí los organizamos el día de manera horizontal, los cogimos de manera horizontal. Entonces, cada uno pertenece a un día hasta sumar los 45 días. En este caso, la variable serían los días. La frecuencia absoluta sería los millones registrados por día, o sea, las utilidades registradas por día. Para hallar la frecuencia relativa, bueno, antes sumamos y la totalidad nos dio 5.914. Para hallar la frecuencia relativa, entonces tomamos el primer valor, lo dividimos por el total, es decir, por los 5.914, y eso nos arroja un porcentaje del 2,08%. Y así lo hacemos sucesivamente como con los siguientes, como en el primer ejercicio. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, entonces igual cogemos el primer valor, lo sumamos con el segundo y nos arroja un total de 244. Para hallar el siguiente, entonces tomamos los 244, lo sumamos con los 120, lo cual nos da un resultado de 364 y así sucesivamente lo hacemos con el resto. Para hallar la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, cogemos el porcentaje, el primer valor lo dejamos igual y lo sumamos el segundo lo sumamos con, es decir, cogemos el 2% y lo sumamos con el siguiente. Y eso nos da un total de 4%. Y así sucesivamente lo hacemos con el resto. Hasta que en total nos da un 100%. Aquí encontramos la gráfica. Bueno, aquí podemos detallar que el color azul clarito es la utilidad del día, es decir, por ejemplo, aquí en el día 1 la utilidad fue de 123 millones, día 2 121 millones y así sucesivamente con todos. En las conclusiones que encontramos de este ejercicio, podemos decir que el día 35 hubo una utilidad de 124 millones. Aquí miramos día 35 hubo una utilidad de 124 millones. Que el día 33 tuvo una utilidad del 74%. Y entre los días 20 y 25 hubo una utilidad de 801 millones. Y entre los días 10 y 30 hubo una utilidad del 60%. Toda esa información la encontramos en nuestra tabla de frecuencia. Bueno, nuestro tercer ejercicio dice: en una empresa de confecciones hay 110 empleados. El gráfico muestra la composición de la empresa respecto a sus secciones. En este caso ya el ejercicio nos da la gráfica y pues hay que tabular la información y identificar pues la población, muestra y tamaño. Bueno.
En este caso, la población son las áreas de composición de la empresa de confecciones, la muestra son las áreas de composición, el tamaño de la muestra son los 110 empleados de las áreas de composición, la variable son las secciones, el tipo de variable del estudio es cualitativa nominal. Aquí tabulamos la información, aquí encontramos que la variable son las áreas. Aquí como frecuencia absoluta encontramos el número de empleados, del cual lo sacamos tomando el total, que en este caso sería 110, multiplicándolo por el porcentaje que nos dieron, por ejemplo, en este ejemplo el área comercial, que fue el 4%. Aquí lo podemos encontrar y lo dividimos por 100, lo cual nos arroja pues que en esta área pertenecen 4 empleados, y así sucesivamente lo hicimos con las diferentes áreas. Para hallar la frecuencia relativa, entonces en este caso tomamos el 4 y lo dividimos por el total, y así sucesivamente con todos. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, de igual forma tomamos en este caso el primer valor, que sería 4, y lo sumamos con el segundo, que es 7, lo cual nos arrojaría 11. Y así sucesivamente como en los dos ejercicios anteriores. Para hallar la frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo, tomamos el porcentaje, que en este caso sería 4, lo sumamos con el siguiente, que sería 6, lo cual nos daría un 10%, y así sucesivamente hasta que nos dé el 100%. En este caso, las conclusiones que tomamos fue que 14 empleados pertenecen al área comercial y administrativo. En este caso pues sumamos estos con estos. Segunda conclusión, el 9% de los empleados pertenecen al área de corte. El 9% de los empleados pertenece al área de corte. Tercera conclusión, la totalidad de los empleados de la empresa es 110, que fue pues la información que nos dieron. Y como cuarta conclusión, el 51% de los empleados corresponden al área de costura, transporte y bodega. Aquí pues los sumamos. Costura, transporte y bodega. Bueno, esto es todo el video de la información hecha para las tablas de frecuencia.